Hola, soy Jorge Fonseca, he ejercido durante décadas como profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid y desde esa perspectiva voy a analizar las falacias de Milei, que quiere presentar sus extraordinarios fracasos como grandes éxitos. Estos días de visita en Madrid para ser premiado por violar derechos humanos, porque realmente es lo que está haciendo estos días, desde hace 6, 7 meses, desde que asumió, porque viola derechos humanos sociales, económicos, políticos y recientemente ya en el terreno de las libertades civiles, reprimiendo y haciendo montajes para presentar a pacíficos manifestantes como golpistas, eh, y haciendo un montaje con infiltrados evidentemente del régimen para tratar de luego inculpar a pacíficos manifestantes. Si ha habido un golpe de Estado en Argentina, ha sido precisamente por parte de Milei, que ha conseguido sacar adelante su ley bases inspirada en la ley habilitante de Hitler de 1933, que le otorgó poderes extraordinarios y se convirtió en dictador. Hitler, recordemos, igual que Milei, llegó al poder, llegó al gobierno por el voto popular, pero para conseguir su condición de dictador, con poderes omnímodos, precisamente debió forzar un resultado que en el Parlamento le era adverso y lo hizo encarcelando a opositores, comprándolos, etc. En el caso de Milei, le ha bastado con comprar, esto está todas las evidencias, a una senadora a cambio de una embajada en París, que por cierto no se confiaba, no se fiaba uno del otro y que le obligó a publicar de que la nombraría antes de votar, y de esa manera consiguió, junto a la evidente o por lo menos bastante evidente compra de otros senadores, sacar adelante la ley bases. Ley bases que en primer lugar en su primer artículo le da poderes realmente extraordinarios que usurpan la función del Parlamento. Es verdad que esta ley ha tenido que ser devaluada y sus poderes omnímodos iniciales, que eran muy parecidos a las de un dictador abierto, ahora se han limitado a algunas cuestiones económico-financieras y políticas, pero que sin duda, conociendo precisamente cómo funciona mi ley, utilizará todos estos recursos para trasladarlo a la totalidad y ejercer como un auténtico autócrata. Esto ha convertido a Argentina en Afganistán. Realmente ya no es la república gloriosa que hacía gala de que, salvo en las dictaduras militares, dentro de un orden había democracia. Hoy Milei es un presidente ilegítimo, ilegítimo ya incluso por haber burlado la voluntad popular que le votó, haciendo lo contrario a lo que había dicho que iba a hacer, que iba a pagar la casta, el ajuste, y lo están pagando los jubilados, los pobres con la reducción de los programas sociales, las provincias a las que no les transfiere dinero, sobre todo a las que son gobernadas, como es el caso de Buenos Aires, por opositores, el caso de Buenos Aires, la provincia más grande de Argentina, gobernada por Kicillof, que evidentemente él ve como el gran adversario a batir. Esto añadiendo que en esta ley bases ha incluido una ley de un régimen de inversiones que realmente le permitirá regalar a sus amigos, a sus grandes amigos de esta mafia oligárquica internacional, regalarle las riquezas naturales de Argentina y también la riqueza, digamos, del trabajo realizado en el país, que será gradualmente transferido a través de privatizaciones y de unas políticas que en última instancia beneficiarán a sus amigos, a esa casta que él decía que venía a echar y que la tiene toda incorporada en el gobierno, y entre ellos su ministra del Interior, de Seguridad, se llama allí, que él consideraba, al menos antes de incorporarla al gobierno, que era una terrorista. Bueno, es la responsable de la represión junto con él. Vamos a la cuestión de lo económico. En ese sentido, digamos, lo primero que hay que decir, que hay que reconocerle a Milei sus récords, sus grandes éxitos. Su gran éxito es que la inflación de Milei en 7 meses es del 110%,
que 117%, exactamente, 117%, que supera al 113%, en 7 meses, supera la inflación de un año del gobierno anterior, del desastroso gobierno anterior, que en un año había conseguido entre junio del 2022 y junio del 2023, había conseguido 113%. Milei lo supera en 7 meses. Ya te explicaré por qué hago esa referencia a junio y no a noviembre, que es cuando fue el último mes que gobernó el gobierno anterior. Por otra parte, Milei consigue otro récord. La inflación interanual hoy la ha llevado él hasta el 276%, y en el gobierno anterior, cuando el gobierno anterior deja el gobierno, estaba en 160%. Él ha pasado de 160 a 276. Milei, eres un capo, un leoncito domesticado por los grandes poderes económicos y un chanta, un econochanta absoluto en términos de la gestión. Si nosotros tenemos en cuenta que en el momento que Milei gana las primarias en agosto, se duplica, él consigue duplicar, simplemente al ganar las primarias, consigue duplicar la inflación que durante todo el primer semestre había estado en 2023 en torno al 6%. Cuando él gana, automáticamente se duplica al 12% mensual y se mantiene así hasta final del mandato del gobierno anterior, que expira el 10 de diciembre, y salvo un mes en el cual baja a, curioso, la prueba del algodón es que el mes que baja de ese valor es el mes en el que Massa, el candidato opositor, gana la primera vuelta y genera la expectativa de que de pronto no va a haber esa devaluación anunciada por Milei. Pero esto rápidamente es desmentido por las encuestas y enseguida vuelve al 12%. Si por lo tanto nosotros consideramos la inflación generada desde agosto, atribuyéndosela a Milei como corresponde, resulta que Milei desde entonces hasta hoy ha tenido otro récord, señor Econochanta Milei, de 246%. Esa es la inflación de Milei. Ese es el gran éxito de Milei. Claro, con una mega devaluación al subir, que significó aumentar el tipo de cambio un 120%, la devaluación fue del 60% prácticamente, y de esa manera generar una inflación descomunal que inmediatamente bajó el poder de compra, redujo el poder de compra de los trabajadores, de los asalariados. Bueno, ese es el gran éxito de la reducción hoy de la inflación mensual, que la ha conseguido llevar ahora en junio al 5%. Y estaba al 6 en el primer semestre del 2023, jolines. De nuevo, Milei, eres un campeón econochanta, pero campeón. A eso hay que añadir que precisamente esa situación de, digamos, de volver a la situación que estaba, se va a mantener, porque de aquí a final de año la inflación no va a bajar del 5%, pero medida en dólares prácticamente del 100% desde que asumió Milei, con lo cual muchos de los precios en Argentina están por encima de los precios en Madrid, en París o Nueva York. Esto es delirante cuando los sueldos son africanos, porque hay que decirlo que si hacemos comparaciones de este tipo hay que introducir otro factor, que es que Milei lo ha conseguido solamente después de destruir el país, con un 50% de capacidad instalada que no se utiliza, en algunos casos el 80% en lo que se refiere a la construcción, de reducir absolutamente, digamos, todos los aspectos, todas las cuestiones relacionadas a no solo a inversiones públicas, sino también a inversiones que no se realizan precisamente por la devastación económica, y con una pobreza del 60%. Otro éxito del señor Milei, Econochanta, es que pasó de una pobreza del 40 al 60%. Esta situación obviamente es consecuencia de sus políticas. Él habla de que la inflación en diciembre de 2023 venía corriendo al 17.000, pero ¿quién gobernaba en diciembre de 2023? Él, y había provocado una devaluación que obviamente solo un tarado puede decir que volaba al 17.000%, porque eso habrá sido en el minuto obviamente que él devalúa, pero luego obviamente medido en un mes, nadie proyecta algo que es excepcional en un momento instantáneo a un periodo de un año.
Si nosotros tenemos en cuenta que la pobreza ha aumentado a este nivel, pero a su vez tenemos en cuenta que esa pobreza se mide en función de los ingresos, en función de la capacidad de compra de los asalariados, de la población en general, tengamos en cuenta que todavía está por venir el mayor palo en lo que se refiere al aumento de los servicios públicos. Ha liberalizado los alquileres, ha disparado extraordinariamente el precio de los alimentos, ha disparado el precio de los servicios, pero todavía le falta mucho más, tiene todavía que hacer ajustes que se lo está reclamando el Fondo Monetario Internacional, por lo tanto tenemos que esperar que venga un auténtico desastre económico, social, con la destrucción absoluta de la economía. Los salarios, las jubilaciones, en promedio han caído entre el 40 y el 50%. Los programas sociales han sido reducidos prácticamente a cero, a mínimos, y encima además reteniendo de manera criminal alimentos que habían quedado del gobierno anterior para ser distribuidos entre los barrios populares, de una manera que solo se puede pensar que es una actitud realmente de sociópatas. Si nosotros tenemos en cuenta que además pregona un supuesto déficit, un superávit fiscal, hay que decir que ese superávit fiscal lo ha conseguido a cambio del hombre, a costa del hambre del pueblo, porque ha reducido las pensiones, la educación, la sanidad, los programas sociales, con despidos públicos, transferencias a las provincias, sobre todo a las opositoras, a mínimos, y que estos están, digamos, soportando esa situación, y a su vez también pregona una falsa recuperación de reservas, que solo la ha conseguido con endeudamiento, porque en vez de darle los dólares a los importadores, les da bonos, y eso hace que mantenga más reservas. A su vez también está la venta de dólares de los argentinos y argentinas que tienen que sacar del colchón los ahorritos para poder llegar a fin de mes y comer. Y por último, ha aumentado de forma muy fuerte las ayudas desde el exterior de las familias que tienen que sostener a sus familiares en Argentina para que no caigan en la indigencia absoluta. Esto, por supuesto, ha requerido una represión totalitaria. Estamos hablando de que hoy hay presos políticos en Argentina y que evidentemente esta situación no ha hecho nada más que comenzar y recuerda a la situación que se dio en 1975 con el régimen de Isabel López Rega, un régimen fascista que devaluó, hizo una mega devaluación, el famoso Rodrigazo, y los niveles que hoy está consiguiendo de pobreza Milei son comparables a los de aquel momento y a los del final de la convertibilidad. O sea, ese es otro récord, el de pobreza, hay que decirle neoliberal fascista empobrecedor.